Qué puntualidad. Se están cagando de frío. ¿O no? ¿No? ¿No hay losa radiante en el piso? No. Bueno. Igual después de toda esta charla, hoy es 19 de junio, estamos a 2 días del invierno, después de toda una charla donde vamos a trabajar la deconstrucción de Dios, esto es entender que en el fondo de todo no hay fondo, lo único que van a sentir es más frío en realidad, que es un poco lo que decía Nietzsche. Cuando Nietzsche anuncia la muerte de Dios, de algún modo anticipa esta especie de frío ontológico que termina copando todo lo que somos, ¿no? Porque de algún modo el que haya algo más, bueno, nos reconforta, nos da calor, en un sentido metafórico y no tanto. Así que vamos a ver qué queda después de una deconstrucción de Dios, que es un poco, digamos, la propuesta de esta charla. La mayoría de los que están acá seguramente saben o han oído la palabra deconstrucción, que está como medio de moda en estos últimos años, meses, y los que hacemos filosofía la conocemos hace rato. Piensen que es un término, digamos, que ya en los años 60 utiliza un autor que hoy voy a trabajar mucho, que se llama Jacques Derrida, y la utiliza justamente, digamos, como una manera de hacer filosofía, ¿sí? Que es un poco lo que nosotros vamos a proponer hoy. Pero quiero decir, hoy está como muy usada y está bueno que así sea también. A veces uno escucha como muchas críticas, ¿no? Porque como que a todo le aplicás la palabra deconstrucción y entonces eso por un lado, ¿no? Está como muy abusada, circula mucho y se ha popularizado, algo que a mí me encanta, a los que hacemos divulgación nos encanta que esto suceda. Por ahí a los que son más celosos de guardar, ¿no? Como su quinta específica, bueno, se pelean, ¿no? Prefieren lo endogámico, que resguarda los conceptos para pocos a que los conceptos circulen. Yo me di cuenta que la palabra deconstrucción estaba circulando fuertemente cuando un domingo al mediodía, almorzando con Mirta Legrand, me encontré viéndolo al Coco Silly discutiendo con no sé quién y dijo, yo me estoy deconstruyendo como macho. Y fue increíble la sensación que tuve en ese momento al escucharlo, fue casi orgásmica, les diría. Casi. Pero me encantó. Me acuerdo que en ese momento en Twitter, muchos de mis amichis así medio académicos empezaron a decir, qué horror, la palabra de construcción en la mesa de Mirta Legrand, ¿no? Era como el hashtag, ¿no? Que generaba como una reacción negativa. Y a mí me pareció como al revés, porque aparte la usó bien. No es que la usó mal y el que de algún modo se apropie de esa palabra alguien de la cultura popular y que la haga circular y que la palabra, además, a los que nos copa la deconstrucción y los que, digamos, la militamos, la deconstrucción, hasta nos parece como casi un éxito político, por decirlo así, que la palabra de algún modo circule así porque, digamos, ¿por qué? Porque creemos que deconstruir es una forma de emancipación, o sea, porque nos cabe, entendemos que es un modo, digamos, de poder empezar a transformar un mundo cerrado, dogmático, ¿sí? Un mundo demasiado ordenado, pensado más para los intereses de algunos que se hacen pasar como intereses de todos. O sea, la deconstrucción es un movimiento filosófico y mental, por decir así, que genera evidentemente una apertura excesiva para una sociedad que hace siglos viene fustigando contra toda apertura y estableciéndose en lugares ligados al orden, a la tradición, a lo inamovible, a lo definitivo, a lo natural. Pero deconstruir, antes que nada, es demostrar que no hay nada natural en este mundo. Ya arrancás con eso, porque la deconstrucción lo que pone en cuestión justamente es eso,
no es que no hay nada natural en el sentido así más taxativo, sino que cada vez que alguien quiere demostrar que algo es propio de la naturaleza de las cosas, en realidad está haciendo pasar su propia lógica como si fuese lógica de todos. O sea, lo que hace la deconstrucción, al demostrar que no hay nada natural en este mundo, es demostrar que todo saber, que toda verdad es una cuestión política, una cuestión de poder. Y por eso deconstruir es una práctica política, que se hace desde la filosofía y no es una práctica política que se hace en el Congreso. Le haría muy bien al Congreso, ¿no? De construir más muchas de las cosas que se discuten. Es una práctica política pensando lo político en términos más ontológicos, o sea, lo político presente en todos lados, de construir la identidad, de construir el género, de construir la familia. Claro, los que son anti-deconstrucción, en general pasa como todos los antis. El anti lo que busca es, digamos, como quitarle a aquello que cuestiona su heterogeneidad, su ambigüedad. Cuando vos sos anti algo, lo que haces es generar un reduccionismo de eso contra lo que de algún modo reflexionás o pensás o militás, y entonces vas perdiendo como toda la sofisticación, la complejidad, la diversidad que puede tener. El que es antideconstrucción, ¿qué hace con la deconstrucción? La reduce a una única cosa. Dice, deconstruir es igual a destruir. Y entonces hay que extirparla de este mundo. Porque es como una especie de subversión de aquellos sectores anárquicos que lo que buscan es destruir el orden establecido. Es cierto que en la deconstrucción hay un intento de desestructurar el orden establecido, que no significa que deconstruir significa estamos en contra del orden. Deconstruir significa mostrar que detrás de cada orden hay un interés. No que no haya orden, sino evidenciar que no hay un orden natural, que el orden no es algo que se da de manera obvia en la realidad, sino que esas disposiciones ordenadas de las cosas remiten a determinadas lógicas, a determinados intereses. El orden familiar, por ejemplo. Lo que hace la deconstrucción es mostrar que familias hay varias y pueden ser de múltiples modos, que no hay una forma natural de la familia. Entonces, cuando se propone deconstruir la familia, no se está proponiendo destruir la familia como se nos acusa de los sectores conservadores. Lo que se está de algún modo tratando de hacer circular es que detrás de cada tipología familiar hay un determinado ejercicio de poder. Por ejemplo, la familia heteronormativa es un determinado tipo de vínculo social que supone, ¿sí?, cierta concepción de las cosas donde algunos ganan y otros pierden. Cuando se dice, por ejemplo, deconstruyamos la monogamia, no se está planteando la destrucción de la monogamia. Se está planteando que la monogamia, antes que una cuestión afectiva, es una cuestión de poder. Que detrás de ese, digamos, de esa supuesta cuestión vincular emocional, amorosa, que es la monogamia, lo que se esconde o lo que no se pone sobre el tapete y lo que no se piensa es cómo hay una relación directa entre un sistema vincular afectivo como el monogámico con un sistema productivo como el capitalista, con un tipo de sistema, digamos, económico-político como aquel que basa la realización de la persona en la propiedad privada. Y entonces todo es propiedad, por lo tanto, vos sos mía. Lo que hace la deconstrucción es como evidenciar las tramas, ¿no? Siempre hacemos como este chiste medio tonto con la monogamia, que es, imagínense una sociedad monogámica donde los lunes estemos, digamos, con una pareja, el martes con otra, el miércoles con otra, el jueves con la del martes, el viernes con otra. ¿Cuándo laburás?
Y la pregunta ¿cuándo laburás?, que parece una pavada, lo que marca es cómo una sociedad no monogámica rompería de cuajo ciertas formas establecidas acerca de lo que es una jornada laboral y de las energías puestas en el trabajo y de la necesidad, como dice Foucault, de un sistema que busca permanentemente cuerpos económicamente rentables y políticamente dóciles. Eso, digamos, ese tipo de búsqueda hace de la monogamia, digamos, una estructura vincular afín. Entonces, ¿qué es deconstruir? No es destruir, es mostrar que detrás de lo que se nos presenta como algo natural, tipo la monogamia es algo natural al ser humano, esa supuesta naturaleza no es tal, sino que es fruto de una construcción. Por eso la palabra es deconstrucción. Muestra que todo lo que oculta su carácter de ser construido, fue construido. Mostramos la historia de esa construcción. Dios, llegamos, ¿no? Derrida dice en un libro que leí, el último libro que leí de Derrida, que es un curso sobre la pena de muerte, dice, en filosofía siempre empezás a hacer la introducción de la introducción, de la introducción, de la introducción, y cuando empezás con el tema terminó la hora. Nunca llegaste, ¿no? A lo que acá llegamos rápido, pero Dios es de esas categorías, gente. Dios es de esas categorías que también vienen instaladas como algo medio incuestionable. Lo que hay que entender es qué se esconde. Por ahí es más fácil. Yo creo que es más fácil cuestionar a Dios que cuestionar la monogamia, no me cabe duda. Pero en el fondo el dispositivo es similar, ¿eh? Y vamos a tratar de hacer eso. Digo, ¿qué se esconde detrás de la figura de Dios? Porque lo digo de otra manera. Seguramente la mayoría de los que estamos acá no nos costaría nada pelearnos contra la representación que tenemos o que recibimos de Dios. Y es muy probable que la mayoría de los que esté acá niegue al Dios tradicional, o sea, ateo o agnóstico, y no les costase, digamos, pelearse contra esa idea de Dios. Pero si yo les dijera, ok, pero ¿y en la verdad creen? Y ustedes me dirán, y es cuestionable la verdad, pero bueno, nada, no es del mismo tenor. Digo, Dios es muy evidente que es una falseta. En cambio, la verdad podemos discutirla. Y en realidad, como decía Nietzsche, Dios no es más que otro nombre de la verdad, ¿eh? Son las formas en que esa idea de que hay algo verdadero, absolutamente verdadero, ¿sí?, se sigue sosteniendo y reproduciendo a lo largo de la cultura humana con diferentes etiquetas, ropajes, máscaras. Es más, si yo les preguntara a ustedes si creen en Dios, en el Dios tradicional, ¿sí?, en ese señor de barba blanca, señor, varón, ¿no? Obvio, blanco, canoso, medio musculoso. Vieron que Miguel Ángel lo pinta como, parece Bruce Willis, Dios, en la creación que está ahí en la Capilla Sixtina. Y les digo, si creen en Dios, me van a decir, no, bueno, obvio que no. Y si les dijera, ¿y en el amor creen? Y me, ¿qué tiene que ver, Darío? O sea, el amor es algo que lo siento internamente. O sea, me pasa todo el tiempo, estoy enamorado, enamorada de todo, toda, tode. Pero a ver, ¿qué es el amor? Y el amor es como una sensación así de trascendencia absoluta que me toma entero y genera una sensación numínica, oceánica, a partir de la cual la expresión se vuelve imposible para demostrar toda esa emoción que toma mi cuerpo hasta el infinito. Eso es Dios, boludo. Eso es Dios, pero le pusiste el amor y no te da vergüenza decir que crees en el amor, pero seguís teniendo tus diosesitos, ¿no? Hay una frase de Nietzsche que es lapidaria. Nietzsche dice en el Zaratustra, cuando un dios se creyó el único, el resto se murió de risa. Es muy lindo lo que plantea ahí Nietzsche, ¿no? Porque aparte, claro, el resto se murió.
y quedó uno, que es el que se creyó el único, y vino y creó nuestro mundo, ¿no? O sea, podemos hasta jugar con la idea de que en realidad, digamos, esa supuesta muerte de Dios implica al mismo tiempo que hoy sigan habiendo creencias en estructuras muy similares a la de Dios, pero que no son Dios. Como el amor, como el fútbol, como el dinero. Se trata de otra cuestión ahí. Quiero darle una vuelta a esto. Dios, una deconstrucción, es el título de esta charla, y lo que busca, como toda deconstrucción, es generar, en principio, entre los que estamos acá, una práctica de desidentificación. Yo creo en ese sentido y me enrolo en las corrientes de la filosofía de género que plantean que la identidad no es algo a lo que hay que ir, que no estamos buscando sentido, ni estamos buscando saber quiénes somos, sino que lo único que estamos intentando todo el tiempo hacer no es ir por la identidad, sino desidentificarnos. Como que nacimos ya insertos en estructuras conceptuales que nos definen. Ni hablar el género, la filosofía de género lo plantea en esos términos, pero llévenlo a cualquier lado, a las clases sociales, a las naciones. O sea, naciste con una nacionalidad. Y lo que hace uno todo el tiempo, dice, esta práctica deconstructiva, es tratar como de zafar, no porque uno sea desagradecido, sino porque entiende que esas identificaciones previas en algún punto son dogmáticas con nosotros, o sea, nos condicionan. En todo caso, hasta uno se puede dar el trabajo de pelearse con esas estructuras y después, si querés volver, volvés. Pero no es que te la enchufaron de primera, ¿no? Hay una necesidad como de desidentificarse, esto es desenchufarse de esos cables, ¿no? Bien la metáfora de Matrix ahí, ¿no? Esos cables que construyen tu subjetividad. En esa construcción de la subjetividad en la que uno nace y uno ya es varón, ya es hétero, ya es argentino, ya es de clase media o lo que fuera, también uno nace en una cultura en la cual ya hay una idea de Dios pregnante. Una idea de Dios que no necesariamente tiene que ser religiosa en el sentido tradicional, sino tal vez en el peor lugar en el que se juega la idea de Dios, que es la idea de que no podemos vivir sin un centro, que tiene que haber, como si les dijera, una respuesta última para todo, un centro que irradie sentido. Ya estamos como seteados así. Hay una famosa imagen que no sé si alguien leyó, el Zaratustra de Nietzsche, un librazo, ¿sí? Un librazo. Traten de no leerlo un domingo a las 6, 7 de la tarde porque ayuda al corchazo. Depende el capítulo, ¿no? Son 80 discursos que da Zaratustra, que baja de la montaña. Zaratustra es como un Cristo, digamos, pero un falso Cristo o un Cristo copado, como ustedes quieran. Un anticristo, incluso, pero no porque va en contra de Cristo, sino porque hasta la estructura del Zaratustra es una gran parodia de lo que es el Evangelio, y viene a anunciar el fin de lo humano y el advenimiento de un nuevo tipo de post-hombre o post-humano o ultrahumano, mal traducido como superhombre. Y el pueblo obviamente lo saca cagando, el Zaratustra lo rechaza. Y el Zaratustra se pone a hablar y lo terminan escuchando muy pocos y sobre todo muchos animales, que son una figura central en el Zaratustra. En un momento le pasan muchas cosas además. Es un libro que alguno está pensando esto. Darío, ¿es un libro que me aconsejás leer si yo nunca leí nada de filosofía? Sí. ¿Voy a entender algo? No. ¿Para qué lo voy a leer?
¿quién dijo que la lectura, que es un arte, solo tiene sentido en términos de comprensión racional? Lo vas a leer porque te va a limar la cabeza. Y eso es mucho más que entenderlo. Después va a ir permeando. Y vamos a ir entendiendo un montón de cosas, y vas a leer otras cosas de Nietzsche, y vas a leer el libro que explica el Zaratustra de Nietzsche. Digo, uno no entra a las lecturas solo desde ese lugar, tipo, lo entendí todo. Aparte, yo que lo leí, el Zaratustra lo debo haber leído 1000 veces. Sigue habiendo discursos que no entiendo. Sigue habiendo discursos que los vuelvo a leer y digo, pero yo nunca había entendido esto. Eso es lo que tiene de hermoso el arte, que no es definitivo. Bueno, hay un capítulo donde el Zaratustra, que anuncia obviamente la muerte de Dios, se encuentra con el Papa. Y lo ve al Papa que está jubilado, porque Dios murió, entonces no tiene más trabajo. El Papa como figura abstracta, ¿sí? No Bergoglio o Ratzinger o no sé. El Papa, jubilado. Y Zaratustra sale a abrazarlo, diciéndole, Papa, felicidad, o sea, sos libre. Y el Papa está triste, mirando para abajo como encorvado, ¿no? Y anda así como desorientado. Y entonces le dice al Zaratustra, ¿qué onda, Papa? O sea, ¿por qué no sos feliz? Y el Papa le dice, es que desde que Dios murió, no hago otra cosa que tratar de encontrar otro centro. Y no lo encuentro, ¿no? Y está desesperado, porque claro, la metáfora de Dios es brillante. Andá a buscar otra metáfora similar que cumpla con los mismos requisitos. Es difícil. Y entonces se queda como pedaleando en el vacío. Ahora, ese es el condicionamiento, ese es el seteo del que les vengo a hablar, ¿no? Quiero compartir con ustedes. Esta idea de estamos seteados en la idea de que hay un centro y que, bueno, está bien, no es Dios, bueno, el amor, bueno, no es el amor, bueno, Messi, bueno, no, Messi no. Está jugando ahora, ¿no? Tiene que jugar en cualquier momento. 9:30 juega Argentina. Quiero decir, ahí lo interesante es hacernos esa pregunta. ¿Es posible pensarnos postcéntricamente? O sea, por fuera de una concepción de la realidad donde todo gire alrededor de un fundamento último o centro primero que le dé sentido a todo. ¿Y si el sentido final de todo fuese que no hay un sentido final? O quedás pedaleando en el vacío como el Papa jubilado, o te vas a, no sé, a tomar vino, o te vas a correr por el campo, qué linda figura, desnudo por el campo, porque es la sensación de que ya no hay centro, ¿no? Entonces, todo se va construyendo en cada acontecimiento, ¿no? No hay una lógica unívoca que rige desde que uno nace hasta que uno muere. Todo es mucho más azaroso, es increíble. El mundo es fruto de un azar, algo que la ciencia misma explica con la teoría del Big Bang. O sea, el mundo es por un pedo originario y uno no hace otra cosa que buscarle un sentido perfecto a lo que ha sido de pedo. ¿No? Todos los que estamos acá nacimos de pedo. Porque el encuentro del espermatozoide con el óvulo correspondiente se dio de una manera cuasi azarosa. Y ni le pregunten a sus viejos, aparte, si hubo intención, qué pasó, porque horror. ¿Sí? Yo en una época creía esta boludez, cuando era chico, 20 años, bueno, era chico, ahora me fui a la mierda, pero me acuerdo que yo creía como que estaba convencido que si mis viejos cuando, digamos, tuvieron sexo del que finalmente yo nací, en ese acto sexual la pasaron bien, entonces yo iba a salir bueno.
¿entendés? Como que había una relación directa entre el orgasmo de mis padres y la ética, ¿no? Y entonces fui y les pregunté. Le dije a mi papá, che, viejo, ¿vos te acordás cómo fue el día? Y mi viejo me miraba y me dijo, yo qué sé. Y a mi vieja la encaré y le digo, mamá, ¿vos te acordás? Y mi vieja, una genia, actriz. Y aparte me miró y me dijo, obvio, Darío, ¿cómo me voy a olvidar de esa vez? Me dijo, fue increíble. Como diciendo, yo soy el factotum de todo lo que vos sos. Qué genial, ¿no? Pero, digamos, el chiste o el comentario es, nacimos, o sea, fuimos concebidos en términos, si quieren, hasta materiales de pedo, y uno se pasa toda la vida buscándole un sentido último a nuestra existencia. Hay algo que hay que desarmar. Pero eso tiene que ver con la idea de Dios, porque la idea de Dios viene a guionar una realidad donde todo ocupa el lugar que tiene que ocupar y todo lo que sucede, sucede por algo. Pará. Es como demasiada presión. Y más si crees que Dios te está viendo, te está escuchando, te está todo el tiempo ahí, es como, o sea, tenés que encajar justo y bueno, digo, ya se usó mucho la metáfora de Dios para explotar a medio mundo. Ahora se usan otras metáforas, peores que las de Dios, como la metáfora del individuo libre y autónomo, que es pero del mismo tenor, ¿no? Porque así como, ¿no? Dios es visto como algo único, también el individuo es visto como algo único. De nuevo, lo que entra en crisis ahí es la idea de la fragmentación. Lo inapresable para cualquier tipo de poder es que seamos fragmentarios. Una persona fragmentaria, una persona contradictoria, una persona ambigua, es indomable. Por más raro que parezca. Imagínate que vienen y te dicen, te agarré por lo que dijiste, no, pero yo ya no pienso lo mismo que ayer. Ya te moviste, ¿no? Da un tipo como de libertad en principio diferente. Digo entonces que hay seteado, como decíamos, hay en la previa una forma de pensar la realidad con un centro. El tema es, digamos, tratar de desarmar eso, de deconstruir eso y entender que la metáfora de Dios proviene de esa lógica, ¿sí? Hay un pensador francés que se llama Michel Onfray, se escribe Onfray, que tiene un argumento, un libro que se llama Tratado de Ateología, que es como el tratado, es como la Biblia de los ateos, digamos. Tratado de Ateología, donde tiene 3 capítulos. El primero es contra el cristianismo, el segundo es contra el judaísmo y el tercero es contra el islam. Y va como peleándose contra los 3 monoteísmos. Uno de sus argumentos como capitales del libro es justamente que él dice que de tanto creer que arriba en el cielo hay un único Dios, terminamos todos creyendo que entonces acá en la tierra hay una única verdad, ¿no? Como que esa idea de Dios única nos termina convenciendo que lo que sucede en el cielo sucede en la tierra y que así como en el cielo Dios solo puede ser uno, acá en la tierra la verdad, que es como, digamos, la transcripción de Dios en nuestra mundanidad, también tiene que ser única. ¿Vieron que la verdad, si no es una, no es verdad? Ahora, el tema es que entonces fuimos construyendo un sentido de un absolutismo, ¿no? La verdad absoluta como única es básicamente la negación de la diferencia, porque si la verdad es una, lo que no puede haber es diferencia. Y por Dios, nunca olvidemos que los más grandes exterminios de la historia se hicieron en nombre de la verdad o de Dios. Entonces, ahí hay una lógica, digamos, opresiva, ¿no? En nombre de esa univocidad, de esa unicidad, de ese monoteísmo que después se vuelve monotodo. Y les dejo para otra charla el vínculo entre monoteísmo y monogamia,
que no es muy, o sea, que también está muy asociado la idea de lo único, la idea de un centro incluso. Cuando deconstruimos a Dios, lo que hacemos básicamente es mostrar todas estas relaciones que hay entre la metáfora de Dios que llega hasta nosotros con otras esferas con las que se relaciona y a la que le es funcional. Ustedes conocen el argumento más famoso en la deconstrucción del uso de la metáfora de Dios, que se lo debemos, calculo que es el que todo el mundo conoce, se lo debemos a Marx. Cuando Marx, en un libro que es La crítica a la filosofía del derecho de Hegel, tira esa famosa metáfora también que dice que la religión es el opio del pueblo, mostrando que esa idea de Dios y las diferentes formas religiosas, políticos-sociales siempre fueron funcionales a las clases dominantes de turno, que siempre utilizaron a la institución religiosa para justificar su supremacía. Y entonces el Dios cristiano, que es muy cuestionado por el marxismo, es básicamente cuestionado en esa idea de que en realidad promete la felicidad en otro mundo, pero a costa de un comportamiento de cierta impotencia en este mundo, ¿no? Esta idea famosa de bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos, que genera como una sensación ambigua, que es que, bueno, la paso mal acá, entonces la voy a pasar bien allá, por lo tanto, la sigo pasando mal acá. Digo, nadie te va a hacer una revolución acá en la tierra, obviamente, si tenés el cielo asegurado quedándote sumiso en el lugar en el que estás. Entonces, es un cuestionamiento clave ese, porque pone el dedo en la llaga, ¿sí? Pero Marx dice algo más. Marx es de esos autores fascinantes, digamos, también como que hay mucho reduccionismo con Marx. Increíble a esta altura, ¿no? Pero se le endilga, se lo estereotipa mucho, igual que a Nietzsche. Los grandes pensadores tienen eso, ¿no? Se los coloca como en lugares extremos. Cuando uno lee las obras de Marx, Marx es mucho más ambiguo, mucho más abierto en algún punto en sus propias contradicciones, en sus idas y venidas. La misma idea de opio es una idea, en principio, digamos, que nos permite pensar para distintos lugares. Que la religión sea el opio del pueblo, lectura lineal 1, significa, obviamente, digamos, que el opio genera una especie como de adormecimiento colectivo, quedamos todos medio estupidizados, porque el opio genera como un ralentamiento, ¿sí? Y entonces se vuelve más fácil en esa enajenación el sometimiento. Esa lectura es una lectura que explica bien la frase, ¿no? Pero, digo, cuando uno lee a Marx, ve que también Marx dice, hay un elemento positivo en la religión. Positivo significa que cuando el pueblo decide, digamos, no decide el pueblo, pero cuando el pueblo queda a expensas de esa enajenación y queda con esa sensación opiácea, lo que hay es la confirmación de que el mundo en el que vivimos es un mundo de mierda. Porque y esa confirmación de que en este mundo la cosa no está funcionando es parte también de ese esquema. En ese lugar, la religión coincide con cierto pensamiento revolucionario en que este mundo no está funcionando. Hay una injusticia originaria que lo atraviesa. El tema es cómo lo resuelve cada uno. Es más, el opio genera goce. Ese otro elemento no lo podemos soslayar. No es que uno está ahí adormecido fumando opio y es un pelotudo al servicio de la clase dominante, sino que al mismo primero nos construyen desde la clase dominante en sujetos empelotudizados
Pero ese empelotudizamiento incluye también un momento de placer. Si no, no es tan simple. Digo, no es que, che, abran la boca, fumen opio y... No, pará, o sea, no funciona así el poder. El poder funciona de otro modo, o sea, construye subjetividad, logra que nosotros también inoculemos, introyectemos y hagamos propio el mismo deseo o el mismo placer que de algún modo nos identifica. Digo, el opio está bueno. No estoy haciendo una apología de fumemos todos opio, sino al revés. Lo que estoy acá cuestionando es la lectura unilateral del opio como somnífero. Hay un elemento también que tiene que ver con que otorga, es como la televisión. Cuando uno dice, ¿y por qué estamos todo el tiempo ahí? Y porque también la televisión ingresa en una zona que nos genera un goce. Está buenísimo ver cómo discuten y se matan y dicen boludeces y el policial, o sea, ¿por qué nos vuelve loco las historias policiales? Cuanto más sexo y violencia haya, más nos atrapa. Evidentemente ahí hay una zona que no es para, digamos, pensarla en términos, digo, tan unilineales. Hay, creo yo, en la deconstrucción un fuerte elemento religioso, además, porque cuando vos deconstruís, llegás finalmente a un lugar donde te planteás los límites, ¿no? Digamos, los límites del sentido. Vamos a tomar algunos ejemplos. Deconstruyamos primero la idea de Dios misma. ¿Cómo deconstruimos la idea de Dios? Tratando de visualizar hasta qué punto lo que Dios dice que es y se presenta como tal realmente lo cumple. Se supone que si Dios es Dios, empiezo por acá, se supone que si Dios es Dios, y Dios representa lo que nosotros suponemos que Dios es, esto es, lo que está más allá de los límites, aquello que nos da una respuesta última sobre todo lo que es, se supone que si Dios es Dios, para nosotros se nos vuelve inalcanzable. Porque si nosotros terminamos accediendo, comprendiendo, conociendo y entendiendo lo que es Dios, ya no es Dios. Porque Dios empieza justamente en la zona en la cual se excede nuestras propias limitaciones. Todo lo que yo pueda decir, saber o conocer sobre el más acá es parte de mi ser, digamos, y reside en el más acá. Yo supongo que hay algo más. Y no es que supongo que hay algo más porque soy creyente de antemano. No, yo soy consciente de una limitación. Todos somos conscientes de que nuestra capacidad de conocimiento tiene un límite, de que el ser humano tiene un límite. La pregunta es, ¿hay algo más? Cada vez que uno responde a la pregunta de si hay algo más, de si hay algo más allá del más acá, cada vez que uno responde la pregunta acerca de si hay algo más allá del más acá, lo que hace es masacaizar el más allá. Lleva las categorías propias del más acá al más allá para explicarlo. O sea, yo asumo que el más acá tiene un límite, por eso es más acá. Ahora no tengo la más pálida idea de lo que hay más allá del límite. Y cada vez que digo algo sobre lo que hay más allá del límite, no estoy diciendo algo sobre lo que hay más allá del límite, sino que estoy como expandiendo el límite, yendo a lo que supongo que hay más allá del límite con las categorías de este lado del límite. Por ejemplo, cuando a
lo llamo Dios. Porque cuando lo llamé Dios, a eso, ya dije eso y la cagué también. Ya lo pienso como objeto y la cagué también. O sea, el único camino posible para hablar de lo que hay más allá no es no hablar, sino es ser consciente, ¿no? Diría, el único camino sería, primero, deconstruir todo lo que se ha dicho sobre el más allá. Primero y principal. No es un viejito, ¿sí? No es blanco, no es europeo, no es burgués, no es varón. Pero tampoco es nada, digo, o sea, entender que toda característica que yo dé de Dios ya no es de Dios de quien estoy dando esa característica, sino que la estoy dando de lo que yo proyecto desde mi necesidad de creencia que Dios tenga que ser. Yo construyo el Dios que yo necesito. Cuando lo llamo Dios, cuando lo describo, cuando lo analizo, todo lo que digo yo de Dios responde más a mi falencia que a lo que se supone que hay. Ahora, ¿hay algo más? No tengo idea. Ahora, ¿está bien hecha la pregunta si hay algo más? Y bueno, hay gente que piensa que no. Piensa que lo que hay es lo que hay, digamos que los límites del ser humano definen los límites de lo que hay. Es como demasiado omnipotente. Siempre me acuerdo ese inicio del Hamlet de Shakespeare, ¿no? Donde ante la presencia del fantasma del padre muerto que anda ahí pululando aparece esta frase de hay muchas más cosas, dice Hamlet en un momento, hay muchas más cosas en el cielo y en la tierra de lo que cualquier filosofía puede explicar. Como diciendo, digamos, que el ser humano crea que este sistema de significados que hemos construido, llamado la cultura, puede dar respuesta a todo lo que hay, es como creer que la Argentina puede ganar la Copa América. Poco más, ¿no? Ahora gana y me cagó todo el... Pero es como, es demasiado. Es demasiado. Que un cerebro humano pueda alcanzar el conocimiento total del todo. ¿Saben cuánto pesa un cerebro humano? 1,3 kg. Imagínate 1,3 kg de masa encefálica que aparte le pones un alfiler, se hace truc y ya está. Imagínate un cerebro acá arriba de la mesa. Agarrás con la mano, haces... Esa caca, para usar un término kantiano, ¿sí? Ese sorete es durísima, ¿no? ¿Vieron? Es como más bizarra. Uno cree que genera la posibilidad, no, porque vos decís, bueno, sí, ese sorete que hace y crea una metáfora de Dios y es feliz. Eso te la doy. Ahora, que acceda al conocimiento absoluto del absoluto, por favor. O sea, tiene razón Nietzsche, tiene que pasar este estadio evolutivo porque le estamos pifiando. Hay algo ahí, digamos, que no. Me acuerdo siempre de un texto de Cioran. ¿Lo tienen a Cioran? Émile Cioran. Un autor poco trabajado, poco leído, en las facultades de filosofía no lo van a encontrar jamás. A Nietzsche poco igual, ¿sí? pero por lo menos está. Cioran tiene un libro que para mí es de los mejores títulos de la historia de la filosofía, que es Del inconveniente de haber nacido. Gran título, ¿no? Donde, ya lo conté un par de veces, pero se los cuento una vez más. Digo, tiene son aforismos. Cioran escribe en aforismos. Les hiper recomiendo la obra de Cioran, un nihilista, escéptico, pesimista, divino, un divino. Escribe este aforismo, dice, el otro día
un astrónomo me explicó que el universo está repleto de millones 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 de astros. Deja un renglón y dice, a partir de ese momento dejé de limpiarme el culo. ¿Sí? Nada, les hago esta pregunta. No hay diálogo porque somos muchos, pero piénsenla y después, en todo caso, la discuten. Si no hay Dios, ¿nos seguimos limpiando el culo? ¿Nos seguimos lavando los dientes? Para la mitad del mundo, no. Porque si no hay un trasfondo que logra un sentido total a nuestra presencia acá en el cosmos, o sea, si no hay cosmos, recuerden que cosmos en griego significa orden universal, donde todo tiene un sentido para todo, entonces nada tiene sentido si no hay eso. Es como que uno dice, ¿y de qué sirve lavarme los dientes? Igual me voy a morir y los dientes se van a pudrir igual. Tenés como que hacer encajar la pútrida existencia efímera en un sentido más trascendente. Y uno vino al mundo para tener hijos, esas boludeces en las que uno intenta creer para que entonces la humanidad continúe, no sé, o dejar algo en la existencia. Al pedo, porque después pasan 2, 3 generaciones, ¿sí? Digo, el que está enganchado con eso, piense nada más, dígame en voz alta el nombre de su tatarabuelo. Bien, digo, para que les quede claro hasta qué generación va a estar presente la memoria de ustedes una vez que mueran. Que uno cree que no, bueno, dejo un linaje. Bien, entonces, me parece que ahí, a mí me encanta el postulado de Cioran, ¿no? Porque genera una grieta muy interesante, que es, o dejo de limpiarme el culo, justo me grabaste cuando dije, justo, culo, así, tuc, está todo bien. Genial, aparte fue como un anticipating. O todo lo contrario. ¿Qué es? ¿Qué es todo lo contrario? Digo, como no hay Dios y en el fondo no hay fondo y las cosas son de pedo, entonces ¿qué hago? Y me dedico a cosas bien concretas y únicas sobre las que sé que puedo tener, digamos, dominio o resolución. Por ejemplo, limpiarme el culo. O sea, me obsesiono con la limpieza, me obsesiono con las boludeces con las que nos obsesionamos en eso que se llama la cotidianeidad. Porque total, digamos, frente a la ausencia de un sentido final, entonces te enganchás con esas pequeñas cosas que valen en sí mismas. Son dos, o sea, no juzgo ahí, ¿no? Yo me limpio el culo, pero estoy con la primera. O sea, a mí me falta, bueno, estoy ahí en tensión, yo qué sé. Uno oscila, cuando uno está demasiado como que nada tiene sentido, ahí hay que volver a Karate Kid, ¿se acuerdan? Tipo, agarrá la escoba, hermano, nada. Pintate una pared, digamos. Dejá de pensar y poné la mente en su lugar, que es ser cuerpo, y que el cuerpo mueva. Y después el cuerpo se reconcilia con algo de eso. Ahora, cuando uno está demasiado obsesionado en tantas cuestiones de la vida cotidiana, bueno, recordá la frase de Cioran. Digo, vos te vas a morir, aquello de lo que te obsesionás se va a morir, todos nos vamos a morir, la muerte misma se va a morir, aparte, porque en algún momento va a desaparecer la muerte, ¿sabían? Y en algún momento la tecnología va a resolver, pero no me cabe duda, la cuestión de la muerte falta, no nos va a tocar, no sabemos. Probablemente dejemos de ser humanos en ese momento, pero, digamos, todo va a mutar, ¿no? Bien, entonces, vuelvo al eje, que es
deconstruyamos esa idea de Dios. Es una idea de Dios funcional, ¿no? Decía por ahí Feuerbach, de quien después Marx lo lee, se pelea, lo comenta. Feuerbach decía algo así como que toda teología, toda idea de Dios en el fondo es una antropología, ¿no? Tiene que ver, en realidad, con aquello que el ser humano considera que le falta y que quiere potenciar en algún punto de sí mismo. La idea de Dios que tenemos no deja de ser la de un ser humano que no tiene limitaciones, pero está totalmente antropomorfizado Dios. Es como un ser humano perfecto, pero el modelo es el ser humano. ¿Por qué? El Dios bíblico viene con esa carga, ¿no? Ustedes te dicen, no, bueno, pero sacale lo físico, no es así. Está bien, le sacás lo físico, no lo pensás a Dios como Bruce Willis, pero no sé, Dios se enoja con su pueblo. Enojarse. ¿Qué mierda es? Enojarse es ni animal es el comportamiento. Humano. Y entonces terminás, digamos, concibiendo a Dios de esa manera. Había un pensador griego que se llamaba Genófanes, que decía algo así como, si los bueyes tuvieran manos, pintarían a sus dioses con cara de buey. Y después dice, los negros pintan a sus dioses negros. Y los tracios los pintan rubios y de ojos celestes. O sea, está claro que la construcción de la metáfora de lo divino remite a una situación de lo humano y sus limitaciones. Por eso dice Nietzsche, y tal vez es lo más controvertido de su idea de la muerte de Dios, que Dios, o sea, ¿qué significa la idea de la muerte de Dios? Que Dios es una metáfora. Y que la metáfora, y que no está mal que sea una metáfora, porque para Nietzsche todo es metáfora. El tema es que es una metáfora que dejamos de creer que es una metáfora. O sea, es una metáfora que se volvió una verdad. Esta idea de nietzscheana de que ¿qué es una verdad sino la mentira más eficiente? O sea, aquella mentira que logra su objetivo, que es que todo el mundo le crea. Entonces, si Dios es una metáfora, es porque en algún momento dejamos de entender, dejamos de recordar su origen, la necesidad de creer en algo para zafar de lo que hay acá. Pero Nietzsche dice algo peor, dice, las metáforas se asocian directamente con la materialidad de la época. Tiene ahí Nietzsche, ahí lo explico, tiene ahí Nietzsche una bajada medio marxista en su lectura. ¿Qué es la materialidad de la época? Nietzsche dice, la metáfora de Dios bíblica surge en una época donde materialmente el mundo tenía ciertas características. Me pregunto, dice Nietzsche, ¿esa metáfora de Dios hoy sigue vigente? ¿Sigue siéndonos útiles? ¿Alguien puede leer la Biblia como se la leía hace 2000 años? ¿Sigue teniendo sentido la Biblia de hace 2000 años para consolar las incertidumbres de nuestro tiempo? ¿Tiene sentido esa imagen de Dios incendiándose sin destruirse en la zarza ardiente, dialogando con Moisés en tiempos de WhatsApp? Dios te tira un WhatsApp hoy de una, te explota el teléfono. Parece una boludez, pero piensen, digamos, 3, 4 rasgos de Dios muy claros. El primero, que surge bien evidente, la luz. Dios es luz, Cristo es luz, todo es luz. Dios nos ilumina, Dios hizo la luz y la luz fue buena. Es más, Génesis 1:3 es la luz y la luz es como todo empieza a esclarecerse, claridad, iluminarse, luz. Dios como luz es una metáfora de Dios que surge en una época, como la época donde se escribió la Biblia, donde la noche era la noche,
donde la oscuridad era la oscuridad, donde lo oscuro era señal de no solo de tenebrosidad y miedo, sino de peligro. Digo, ¿tiene sentido hoy seguir sosteniendo esa idea de asociar a Dios con la luz? Como si les dijera, era obvio que se iba a crear una metáfora de Dios como luz en esa época porque no había electricidad. Hoy que hay electricidad, hoy que materialmente el mundo es otro, les tiro a ustedes una empresa mayor, un desafío mayor. ¿Cuál es la metáfora de Dios que hoy nos expresa? Esa no, a mí no. Es más, a mí me expresa más hoy, en una época donde todo viene con su manual de instrucciones, con su receta precisa, con su forma de ser operado, en un mundo tan cosificado y cerrado como el nuestro, donde todo tiene su sentido ya preseteado, para mí Dios no es el que viene a cerrar al mundo, sino el que lo abre. Cuando yo me pregunto si hay algo más, a diferencia de hace 2500 años, donde lo único que queríamos es que alguien nos diga que hay algo más y quedarnos tranquilos, hoy lo único que a mí me desespera es todo lo contrario, es poder encontrar la fisura para poder todo el tiempo reconfirmar que nada es definitivo, que nada es natural, que la cosa cambia, que hay órdenes diversos a los órdenes hegemónicos. Dios es apertura. Dios es casi ese resto que permite que ninguna totalidad cierre. Claro que si vas con esto a la iglesia te sacan medio cagando, ¿no? Porque no es el Dios de ese emprendimiento, de esa empresa tan transnacional, ¿no? Que es las religiones institucionales tan eficientes, tan eficaces en la fidelización de sus creyentes. Suenan igual, ¿vieron? Cliente, creyentes como... Y aparte no es joda, porque el modelo religioso es un modelo que, al revés, piénsenlo, las grandes empresas transnacionales toman ese modelo de fidelización y de fe. Fidelización viene de fe, fides es fe. Por eso confianza, ahí en confianza está fe. Cuando en la empresa te dicen, amigo, téngame confianza, se están utilizando los mismos registros históricos y ancestrales con que la religión logró históricamente, digamos, administrar el cielo, ¿no? Y tener sus adeptos. Hay otra deconstrucción que quiero hacer en esa línea, que tiene que ver con el concepto mismo de religión, siguiendo un poco con todo este derrotero que estamos haciendo. También la palabra religión es una palabra que viene como preseteada y que creemos que, bueno, significa lo que significa y punto. Y digo esto porque anticipo un poco, entrando ya en la parte final de la charla, quiero anticipar un poco como la tesis para dónde voy. O sea, yo creo que hay que salirse en cuestiones religiosas de las concepciones binarias. Creo que el binarismo es algo, digamos que en general el binarismo no es más que una forma, si quieren, filosófica, ideológica, llámenla como quieran, de ordenar una realidad de un modo más simple, más fácil, farmacológicamente más tranquilizante, porque en el binario uno siempre está del lado del bien, de lo verdadero, de lo bello, ¿no? De lo justo, uno siempre está del lado del bien. Y el binario es lo que permite que lo que queda del otro lado siempre sea el enemigo del que hay que diferenciarse. Me parece que la religión históricamente se vio, en su momento, digamos, cultivó ese binario y después se vio apresada por el mismo binario que ella estructuró. Y que está bueno salirse del binario. Les voy a plantear cómo el binario acá se presenta siempre como una diferencia en términos de creencia.
otro término que si hay tiempo vamos a deconstruir, que es ¿creo en Dios o no creo en Dios? ¿No? Hay como una primera grieta que es esa diferencia, ¿no? Ese límite de poner quién está de un lado y quién está del otro. Bien, ahí. ¿Creo en Dios o no creo en Dios? Eso define como dos grandes demografías, si me permiten, que son los comúnmente llamados creyentes y ateos, ¿no? Un gran debate histórico donde el creyente tradicional es el que afirma la verdad de que Dios existe, el creyente tradicional. Y quiero remarcar algo con el verbo creer. Vieron que el verbo creer, voy a volver sobre el final con esto, pero que el verbo creer es un verbo que en general lo utilizamos como sinónimo de una opinión o de algo, digamos, de una hipótesis. Tipo, ¿creen que la Argentina va a poder salir de su crisis económica? Sí, creo. Si digo sí creo, es como que no estoy diciendo estoy seguro de que sí, creo que sí, yo qué sé, dice uno, ¿no? Creo que sí, es como que ojalá que sí. Creo que sí con 200, ¿no? Digo, es del campo de la opinión el uso del verbo creer, menos en la religión. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Ah, ¿significa que no estás seguro? No, sí, que estoy seguro. Y pues si sí, creo. ¿Crees que la Argentina va a salir del fracaso económico en el que estamos en estos últimos años? Y creo que ahí que sé o que... Fíjate cómo el verbo creer, en la mayoría de las veces que lo utilizamos más como doxa, se dice en filosofía, como opinión, como boceto. Pero la religión lo usa de modo duro, ¿no? Es muy interesante algo que nos trae un autor que se llama Gianni Vattimo, que trabaja la cuestión de la religión en nuestros tiempos. Vattimo era un ultracatólico de joven que después de grande mandó todo al carajo. Fue uno de los fundadores del pensamiento débil, de lo que se llamó el pensamiento posmoderno, y después tiene como un retorno a lo religioso en los años 90. Un pensador muy interesante, muy anómalo en su manera de pensar. Hay un libro, que es un libro genial para mí, que habla de todo esto, donde cuenta que un amigo que no veía desde la infancia y que sabía de su filiación ultracatólica le dice, che, Gianni, ¿vos todavía crees en Dios? Y Vattimo le dice, mirá, sobre Dios yo creo que creo, dice él. Yo me acuerdo que cuando lo leí me reimpactó porque yo me sentí muy identificado con esa idea de, claro, no es que creo o no creo, sino creo que creo. Yo, ¿me preguntás a mí? No, me dice, pero no importa, ponele que sí. Me hubieran preguntado a mí, yo hubiera dicho, yo creo que no creo. Pero creo que no creo. Ni en pedo te digo no creo. Pero ni en pedo te afirmo que Dios no existe y ni en pedo te afirmo que Dios existe. Está bueno ni en pedo. Ni en pedo es como que... Ni borracho sería, ¿no? Vamos a deconstruir la frase ni en pedo. Significa que si uno se emborracha, dice la verdad, ¿no? Es como que ni en pedo te lo diría, o sea, o no, que, mira, me perdí ahí, que en pedo, estoy con ese tema, que si estuvieras en pedo dirías cualquier cosa, ese sería el significado. Bueno, no importa, estoy en pedo. Mozo, otra. Yo creo que no creo. Y miren la diferencia, ese primer creo está buenísimo porque flexibiliza nuestra relación con las convicciones absolutas. Por eso digo, un creyente es aquel que afirma la verdad de que Dios existe. Y un ateo parecería ser
alguien que afirma la verdad de que Dios no existe. Ahora, después estamos los que no creemos en la verdad. Y entonces nos encontramos con un binario que nos excede. Porque los que no creemos en la verdad en términos absolutos no podemos afirmar taxativamente nada. Dudamos. Hay argumentos que me cierran, otros que no. Se los suele llamar así como en las clasificaciones sistemáticas a los que pensamos así, agnósticos. Que obviamente estamos más cerca del ateo que del creyente tradicional, pero también nos hace ruido cuando el ateo se vuelve tan dogmático como un religioso de su ateísmo, digamos. El agnóstico es más filosófico, es como más, si quieren, consciente de sus propias contradicciones. Entonces, dicho esto, vuelvo al término religión. Y les contaba que un poco la tesis era esa, ¿no? Era como poder salirse del binario y ver de qué manera. Yo creo que ese creo que no creo, nos coloca como en un lugar distinto. Entonces, ahora sí, vuelvo a la cuestión religiosa. Me ha pasado, y esto también lo he contado muchas veces, me ha pasado que cada vez que doy una charla sobre Dios, y me pasó también en esta, increíblemente, siempre alguien se enoja en las redes. Vieron que las redes es como, no sabés si es el cielo o el infierno, pero o es una mezcla de ambos, o te das cuenta que son lo mismo, el cielo y el infierno, que en realidad son las redes. Y entonces siempre uno te putea y me pasó esta vez también. ¿Qué tenés que hablar vos de Dios? Como si hacés filosofía, ¿no? Como, ¿y de qué querés que hable? Si hago filosofía, ¿qué querés que hable? Porque como que Dios tiene dueño, ¿no? Y el dueño de Dios son las religiones institucionales. Parecería ser eso, ¿no? Que uno lo increíble, lo vive de esa manera. Pero bueno, pasan muchas religiones, me pasa con el fútbol también. Otra religión, ¿no? Claramente. Te pones a hablar de fútbol. ¿Qué hacen los intelectuales hablando de fútbol? ¿Y por qué no? ¿No? Esta cosa de que uno tiene que ser de un palo como para poder hablar de ese palo. Raro. Raro porque se termina generando una endogamia masturbatoria donde cada uno habla de sí mismo y se terminó ahí. Digo, si algo nos ha enseñado la filosofía es el encuentro conflictivo con el otro. Y si algo nos enseñó la antropología es que de la tribu se sale y se coge con el de la tribu de al lado, no con el de adentro. Pero bueno, no olvidamos eso a veces. Entonces, digo, aparece en el inicio... y otro, después ve en las redes me puso, y además, ¿por qué vas a hablar vos de Dios, judío? Esa me mató, pero estudié un poco, digamos. Está de moda acusar a todos de judío, comunista, parece que se vino, volvió el acusatorio. Obvio que de Dios no solo hay que hablar, creo que es el único tema del que hay que hablar, pero no de Dios, sino de nuestra pregunta por nuestra propia limitación. O sea, a mí no hay tema, o sea, hay dos temas que son los únicos dos temas que han alquilado mi cerebro desde que tengo conciencia y que van a estar presentes hasta el día de mi muerte, que son la muerte, ¿no? Y Dios, que son lo mismo. Porque en el fondo es la pregunta de si hay algo más. Y meto el amor también, el trío Los Panchos, Dios, la muerte y el amor, con eso cuando estudias filosofía, te dicen en las clases de pedagogía, te dicen, si estás dando una clase y nadie te está dando bola, habla de esos tres temas que rápidamente la gente capturas la atención. Tipo, estás hablando, no sé, de Kant, nadie te está dando bola, tirá, bueno, ¿ustedes saben que todos nacimos para morir? Y que nos podemos morir ya. O tirá, ¿no? La pregunta por, che, ¿alguien cree? Rápidamente captura. El amor también tiene que ver con el más allá, ¿no? Sobre todo esa representación que tenemos increíble de un amor romantizado, que es que el amor es algo que nos trasciende, ¿no? Aquellos que creen, iba a decir creemos, pero me cuido,
aquellos que creen que el amor es básicamente una metáfora que lo único que oculta es el instinto y deseo sexual que une a los seres humanos en una única y poliforme carne, bien ahí, no van a estar de acuerdo, ¿no? Pero los que sí creen que el amor tiene algo de metafísico, y bueno, es otro nombre para lo divino. Me parece que está bueno ahí, digamos, nada, de construir estos tres temas juntos, ¿no? Buscarle de algún modo entender por qué se establecieron como se establecieron. Nada, no quiero ahondar más, quiero ir de frente al final, porque me estoy evadiendo mucho por algo, y es el tema de la religión y la religiosidad, que es otra de las deconstrucciones que les quiero traer. Religión, nosotros la asociamos, en esto que les contaba que me puteaban y no sé qué, porque asociamos religión a las religiones institucionales. Es muy loco porque las religiones institucionales son religiones, digamos, que basan sus prácticas básicamente en las normativas, ¿no? O sea, ¿qué es una religión institucional? Es un conjunto de normativas que te garantiza que a través de su cumplimiento tenés un acceso a la eternidad. O sea, se resuelve el problema básico del ser humano, como decía Miguel de Unamuno, ¿por qué el catolicismo ha sido la religión más eficiente? Porque fue a donde hay que ir, que es a, digamos, darle una respuesta concreta y una receta directa a lo único que le importa al ser humano, que es no solo no morirse, sino resucitar. Y resucitar en cuerpo y alma. Y en el cuerpo, en el mejor momento de tu juventud. No, eso no, pero no importa. Pero la cuestión de la resurrección, nada, o sea, religión que te propone, digamos, esa solución, vamos todos. Porque es el único tema que nos acucia fuertemente. Ahora, ¿qué es la religión institucional? Es una administradora de empresas, ¿no? Que administra el cielo, digo, en la medida en que vos cumplas con esos requisitos, el cielo te espera. Después tenés discusiones si para llegar al cielo es importante las obras que haces, o si para llegar al cielo simplemente tenés que esperar y hay una predestinación que decide si te toca o no te toca. Tenés la reforma protestante, las distintas formas que al interior del judaísmo y del islam hay de relacionarnos con la trascendencia, lo que quieras, pero como diría un pensamiento más crítico, digamos, la clave de la religión no es el cielo, es tu comportamiento acá en la tierra. El cielo es una excusa para domesticarte. Pero con la excusa metafísica de que tenés un acceso al mundo celeste, se terminan definiendo tus prácticas cotidianas, se te terminan definiendo y las terminás introyectando en términos de autodisciplinamiento. Ni siquiera tiene que estar el cura diciéndote y advirtiéndote, sino que, digo, el ejercicio de poder más eficiente, como bien ha explicado Michel Foucault, tiene que ver con que uno se autodiscipline, uno haga propio lo que el otro necesita que uno sea. Esto, digamos, en las religiones institucionales, ¿sí? es muy claro esa relación. También es cierto, y voy a decir esto porque lo creo, que al interior de las religiones institucionales hay un campo de batalla, que no es todo lo mismo, y que hay sectores dominantes y sectores, digamos, minoritarios. Y en las religiones institucionales hay sectores muy importantes. En la Argentina, muchos curas, villeros, muchos curas que trabajaban en organizaciones de derechos humanos y muchos curas, rabinos incluso, que estaban, digamos, cercanos a las teologías de liberación, por ejemplo, fueron fundamentales a la hora de salvar gente en la última dictadura militar, así como muchos de la jerarquía eclesiástica eran
cómplices no solo de toda la estructura genocida de la dictadura, sino que estaban al lado de la gente que torturaban. Y le decían, habla porque Dios no te recibe en el cielo. Digo, eso es una institución. Pero en las instituciones hay sectores más dominantes y sectores, digamos, minoritarios, ¿no? Ahora, una cosa es la religión institucional y otra cosa es la religiosidad. Todos nosotros podemos tener muchas preguntas y muchas creencias. Incluso los textos religiosos son increíbles. A mí la Biblia me fascina. Es un librazo. Hasta creo que es un libro sagrado. Pero no porque creo en lo que dice. O sea, yo no creo en lo que dice la Biblia, pero yo no creo en lo que dice nadie. Obvio que la Biblia viene con una carga de creencia un poco más dura. Pero digo, para los que no tenemos, los que pensamos que todo es metáfora, en todo caso veamos qué puede generarte la lectura de la Biblia, de construir lo que hizo la Biblia históricamente como institución, no la Biblia, sino lo que la institución hizo de su lectura, y les diría incluso repatriar al texto. Yo no quiero entregar ni siquiera ese texto a mano de los inquisidores históricos. Porque la Biblia tiene situaciones increíbles para repensar permanentemente mucho de lo que somos. Obviamente tenés que correrte de todas las lecturas hegemónicas y entender, entonces hacer como lecturas mixturadas con otros géneros, con filosofía, con psicoanálisis. Pero es fundamental, digamos, como no otorgarle el monopolio de la lectura de ningún texto a nadie. Los textos siempre nos posibilitan esa pugna hermenéutica, o sea, esa batalla de interpretaciones. Ahora, las religiones institucionales, ¿qué han hecho con la religiosidad? O sea, con esa pregunta abierta que a todos nos atraviesa acerca de si hay algo más. ¿La han logrado expresar? ¿La han logrado traducir? ¿O la han ido disolviendo? ¿La han ido traicionando? ¿La han ido encorsetando? ¿No? A veces uno tiene la sensación que fueron más por ese camino. Para mí, las religiones institucionales son a la religiosidad humana, o sea, nuestro deseo de querer saber, lo que, no sé, el matrimonio institucional es al amor. Lo mismo, el matrimonio institucional expresa el amor, lo traduce o lo encorseta, lo disuelve, lo traiciona en algún punto, o ambas. O lo que se produce es una tensión, ¿no? Entonces, etimológicamente, no sé si saben, la palabra religión viene de un verbo latín que es religar, religare, y se suele decir que religión significa justamente eso, religarnos. Uno en la vida cotidiana lo que hace es religarse con el Creador. Para religarnos con el Creador, lo que tenemos que hacer es todas las cosas que se hacen reproduciendo y cumpliendo las normativas que se nos exigen. Entonces, una vida religiosa es una vida que está entera abocada a eso. Es interesante porque uno tiene la sensación, yo siempre me pregunto en ese recorrido, ponerle que yo cumplo todo lo que, o no cumplo, no importa, pero la vida dedicada a lo que se me exige para después ver si entro al cielo o no, o sea, si me religo o no con el Creador. Siempre me imagino el momento final, tipo, estoy a punto de morir y entonces como que, nada, saco la cabeza así, tipo, sacás la cabeza, cualquiera, pero como que puedo meterme 2 segundos a ver lo que viene después y ves que no hay nada. Y decís, ¿para qué cumplí con todas las normas? Por favor. O sea, imagínate si cumpliste con todas las normas y al final no hay nada. Respuesta rápida, nunca te vas a enterar porque no hay nada. Entonces no te vas ni a enterar, con lo cual vas a haber muerto tranquilo, creyendo que hiciste todo lo que tenías que hacer. Segunda opción, te morís y hay un Dios. Yo me imagino mi llegada al cielo.
Darío. ¿Ves tarado? ¿No? Yo creo que me encara así. ¿Ves tarado? O sea, no solo te equivocaste, hablaste mal de mí. O sea, nada. De frente al infierno, que es estar en el cielo, para mí, ¿entendés? Tipo, el infierno es quedarte en el cielo. No quiero ir al infierno. Eso decía, es una famosa, la apuesta de Pascal. Pascal decía eso. ¿Cuál es la apuesta de Pascal? Pascal decía, mirá, por las dudas siempre conviene creer. Porque si vos, digamos, decís, nada, no hay Dios, no hay Dios, Dios es una mierda, no sé qué, y te morís y hay, cagaste. Ahora, digamos, te morís y no hay Dios, bueno, no me salió el argumento. No me lo acuerdo mucho. Pero es como que la apuesta de Pascal es que siempre te conviene morir porque en cualquiera de las versiones por la que vayas, al final, haciendo una cuenta, es más productivo para uno, mejor creer por las dudas, digamos. Eh, Hay otra, quiero decirles esto, la etimología, voy terminando, la etimología de religión como religarnos es una etimología que sostiene la idea de la existencia de un Dios o de lo que sea con quien en algún punto necesitamos volver a allí, ¿no? Como que estábamos re tranqui ahí en el más allá, no entendemos por qué nacimos, porque la verdad estábamos bárbaros. Nacer es empezar a morir, tener un cuerpo, tener que encontrarle un sentido a algo. Cuando estabas ahí viviendo con Dios no tenías que encontrarle un sentido a algo, porque ya estaba el sentido total. Es como un desgarramiento haber nacido en algún punto. Ahora uno tiene que volver a ser parte de ese todo. Vuelve, y cuando vuelve, digamos, para volver, digamos, tenés que haber cumplido con ciertas reglas. Esto ya está en Platón, ¿eh? Platón lo expresa así cuando habla de la inmortalidad del alma y el cristianismo es como dice Nietzsche, que es el cristianismo sino un platonismo para las masas, un platonismo para el pueblo, para que sea de algún modo comprendido y asimilado como una práctica metafísica concreta. La otra forma etimológica de pensar la idea de religión es que religión no viene de religar, sino que viene de relegere. No de religare, sino de relegere. Relegere es un término que deriva en última instancia de la palabra logos, o sea, y suprimo algunas asociaciones etimológicas, de relectura. Como que religión en el fondo remite etimológicamente la idea de que nos estamos releyendo todo el tiempo. Incluso los textos religiosos son textos que releemos. Y las religiones occidentales son religiones del libro. Religiones que están basadas en la idea de un Dios que se presenta como verbo, como palabra, que su presencia es una presencia desde lo intelectivo, desde lo ideal. Esta idea de relegere nos lleva a pensar que tal vez ser religioso no es más que esto, que es construir una comunidad de lectores, lectores que nos juntamos cada tanto a releer y resignificar esas mismas cosas que nos desvelan desde que nos dimos cuenta que somos seres humanos. Si así fuera, este encuentro de hoy, cagados de frío, en una terraza, en pleno cuasi invierno, para discutir, pensar y reflexionar acerca de dónde provenimos y si hay algo más o no, no deja de ser un acontecimiento religioso. No hay cura, no hay iglesia, no hay dogma, no hay regla, no hay nada. Tal vez lo posreligioso o lo religioso que viene tenga que ver justamente con desposeer a lo religioso de la dogmática religiosa institucional y poder hacer de esa pregunta, por si hay algo más, una instancia más de nuestra práctica emancipatoria. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a la gente del Centro Cultural Recoleta por la convocatoria, Pilar que me convocó, a toda la gente que trabaja acá, que hace posible que esto salga de modo tan eficiente. Así que bueno, y muchísimas gracias por venir. Gracias.